Buenos días con todos, soy la doctora Ingrid Villanueva Zárate, médico residente segundo año de radiología. Vamos a exponer hallazgos ecográficos de la apendicitis aguda para el programa de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál es la importancia de esta exposición? La apendicitis aguda es la patología aguda quirúrgica más común que vamos a encontrar tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Clásicamente su diagnóstico se realizaba haciendo unidad clínica entre los hallazgos del examen físico, los hallazgos de la anamnesis, los hallazgos de la analítica, para poder dar un diagnóstico. Sin embargo, se ha encontrado que muchas veces los datos que podemos obtener de esta manera son dudosos y se necesita tener un respaldo en cuanto a los estudios imagenológicos para poder dar un diagnóstico temprano y evitar complicaciones, especialmente en los casos puntuales de los niños, los ancianos y también las pacientes embarazadas. Hay diferentes pruebas de imágenes que podemos utilizar. Las cuatro principales, según recordamos, son radiología, ecografía, tomografía y resonancia. Sin embargo, nos vamos a centrar en la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es una prueba de imagen de fácil acceso y de bajo costo que no expone al paciente a radiación ionizante y cuyos resultados son rápidos y pueden ayudarnos a orientar al médico tratante a que haga un manejo oportuno. Básicamente vamos a revisar los criterios diagnósticos de ecografía por la apendicitis aguda, sus diagnósticos ecográficos principales, también las limitantes del estudio ecográfico y también vamos a revisar algunas de las otras pruebas de imágenes que ya hemos mencionado. Acá vamos a tener en estas imágenes tanto el corte histológico como las posiciones más frecuentes del apéndice secal. En el corte histológico podemos ver sus capas. Esto es bastante importante porque vamos a guiarnos de acuerdo a las diferentes, digamos, disrupciones que encontremos a este nivel. Tenemos externamente la serosa, la muscular, la submucosa, y luego la mucosa y la presencia de los folículos linfoides, que eso es bastante común. En cuanto a la imagen del costado, vemos las posiciones más comunes que vamos a tener y sus variantes. Específicamente en la retrocecal, la paracecal y la pélvica hay que tener cuidado porque en el caso del examen ecográfico vamos a tener limitantes de acuerdo a la interposición de esas estructuras adyacentes que no nos van a dejar evaluar adecuadamente el apéndice secal. Acá podemos ver en esta imagen la escala de Alvarado, que era la escala que se utilizaba clásicamente para valorar el riesgo de apendicitis aguda, haciendo unidad con los síntomas como migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas y vómitos, con los signos dolor en cuadrante inferior derecho, dolor al rebote o descompresión y fiebre, con los hallazgos de laboratorio como leucocitosis y desviación izquierda. De acuerdo a esto se hacía el diagnóstico, ahora también se sigue usando. Sin embargo, se prefiere apoyarse en los estudios de imagen también. Acá para poder recordar la fisiopatología tenemos esta imagen, recordar que la apendicitis aguda básicamente se produce por un aumento de la presión intraluminal que puede ser por múltiples motivos, la presencia de un fecalito, la presencia de hiperplasia de los folículos linfoides o de otro tipo de, digamos, de suceso que cause este aumento de presión intraluminal dentro del apéndice secal que posteriormente origine una isquemia con disrupción de lo que vendría a ser la pared, necrosis y la perforación. Y de acuerdo a las fases, como podemos ver al costado, congestiva, supurada, necrosada y el último perforado. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, estos son los diferentes métodos de imágenes que tenemos disponibles. En cuanto a la radiografía, ecografía, tomografía y resonancia, estos son los cuatro principales. La radiografía, como podemos poder ver acá, es una técnica bastante poco sensible y específica, realmente no ayuda para el diagnóstico. En muy pocos casos podríamos ver la presencia del apendicolito. Esta imagen radiográfica la quise poner para poder observar cómo podríamos encontrarlo en el caso de un paciente con apendicitis. Como podemos ver en la imagen que tenemos ahí, señalada con la flecha, vemos esta estructura radioopaca de forma circular que se encuentra en lo que vendría a ser cuadrante inferior derecho, adyacente más o menos a nivel del flanco. Esto correspondería al apendicolito. También podríamos encontrar otros hallazgos como observamos en relación a la dilatación de las asas intestinales, en este caso tanto del marco colónico, que presentaban aparte también múltiples niveles hidraderos, esto en relación al hilio regional que se produce por esta patología. Esta prueba de imagen, la radiografía, no es un método de diagnóstico adecuado, ni se recomienda para el screening, ni mucho menos como gold standard. En cuanto a la ecografía, como ya hemos mencionado,
es de bajo costo, de fácil acceso, no expone a radiación ionizante, por lo que podemos utilizarla en en las pacientes embarazadas, en los niños. También brinda resultados bastante rápidos, no necesitamos, al contrario de la tomografía y la resonancia, de un informe radiológico para poder evaluarlo. El mismo médico puede realizar la ecografía y luego decirle inmediatamente al médico tratante sus hallazgos. En estas imágenes podemos ver tanto la pieza histológica de la pieza quirúrgica del apéndice secal y dos imágenes en cuanto a los cortes ecográficos de lo que vendría a ser el apéndice secal. En este caso, en la primera imagen, la imagen superior, podemos ver un corte transversal que justo coincide con los dos extremos, y eso es algo bastante común que vamos a poder observar. En la imagen inferior, en que vemos las dos rayas de A y B, podemos ver esta estructura tubular aperistáltica de fondo ciego no compresible a la ecopresión, que en este caso en su extremo más distal presenta un mayor lumen. Estas características son bastante importantes porque nos quieren decir que no estamos hablando de una asa y que estamos hablando ya de un proceso que tiene asociado una inflamación propia. ¿Por qué? Porque si presentáramos, por ejemplo, peristaltismo, ya no estaríamos hablando del apéndice secal. Si presentaran compresión, en algunos casos podríamos estar hablando también de una persona muy delgada cuyo apéndice secal fuera normalmente visible si es que no hubiera inflamación. Obviamente, si es que hubiéramos tratando de una apendicitis aguda, estaríamos no solo encontrando estos hallazgos, sino otros de acá, como vamos a poder observar. En cuanto al lumen, específicamente en esta primera imagen que vamos a poder observar, el lumen, el diámetro antero-posterior tiene que ser mayor a los 6 milímetros de 7 a más. Algo también bastante importante para el diagnóstico es la hiperecogenicidad de la grasa periférica, de la grasa mesentérica adyacente, que nos traduce signos de inflamación. No hay apendicitis aguda sin inflamación. Algo que también en relación a la inflamación podemos encontrar es el aumento de la captación Doppler, tanto Doppler Color o Power Doppler. Recordar que el flujo Doppler básicamente nos indica el movimiento digamos, del flujo hacia el transductor, se acerca y se aleja, y esto va a estar incrementado por la inflamación. Acá vamos a poder ver en la siguiente imagen un zoom del corte transversal en que vamos a poder apreciar sus capas. Tiene esta apariencia de target en este corte. Algo que también vamos a tener que observar es el engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros asociado a la hiperemia mural. Esto, en el caso de que fuera ya en la etapa, digamos, necrosada, no lo vamos a tener tan frecuente. Específicamente los hallazgos anteriores que hemos mencionado en las otras diapositivas son los principales. Estos son los que se acompañan, y en algunos casos en que el paciente tiene mucho gas, no colabora para el examen físico por su estado mental, o es un paciente que tuviera una obesidad mórbida, no van a ser tan fáciles de evaluar en este sentido. Otro hallazgo que también vamos a poder encontrar es la presencia de este apendicolitis inferior, que se observa como una estructura ecogénica que deja una sombra posterior. Es lo que vemos en la primera imagen. En la segunda imagen también vamos a poder ver un hallazgo que se observa con relativa frecuencia, especialmente en los niños, que es la presencia de ganglios linfáticos de aspecto reactivo adyacentes. Esto de acuerdo a la inflamación regional. Esto es mucho más común en niños que en pacientes adultos, aunque en ambos se puede encontrar. Vemos también la presencia de otro hallazgo que es bastante frecuente encontrarlo, que es líquido libre periférico adyacente. En el caso de las imágenes de abajo podemos observar también la presencia de la dilatación de las asas intestinales, en este caso asas intestinales delgadas, específicamente el ilion, esto por el proceso inflamatorio local. Algo que también vamos a encontrar cuando ya hay complicaciones debidas, en este caso a la perforación por la disrupción de la pared de lo que es el apéndice secal, es la presencia de estas colecciones que se ven como esta estructura heterogénea, predominio hipocogénico con ecos internos de bordes parcialmente definidos y forma irregular. Acá también podemos observar la presencia de absceso. Esto ya se ve como una ecogenicidad incrementada, y también se observa el apendicolito visible en su interior. Eso es cuando ya ha pasado un poco más de tiempo de acuerdo a la clínica del paciente que refiera. En cuanto a las dudas y las limitantes en los hallazgos ecográficos, básicamente es cuando el apéndice secal por alguna condición no es visible por su ubicación, por la interposición de gases intestinales o por alguna otra condición.
O cuando encontramos esa imagen tubular que describimos al principio, sin embargo, el fondo no es visible, esto principalmente debido a la posición que tiene. También cuando encontramos una imagen tubular, pero esta se encuentra compresible, eso genera duda también si es que estamos hablando de una fase temprana de la enfermedad o si es que no estamos llegando a ver bien el fondo y estamos enfrentándonos a un asa intestinal. También cuando hay presencia de gran cantidad de líquido libre, muchas veces vamos a tener estos cuadros, especialmente en pacientes adultos, y no vamos a poder visualizar bien las estructuras intraabdominales. También cuando hay un gran conglomerado de haces intestinales que se van a pelotonar y no van a dejar evaluar el contenido, digamos, de los órganos intraabdominales, va a generar duda diagnóstica, especialmente en las pacientes de sexo femenino, en que siempre vale la pena considerar las patologías anexiales. También cuando hay abundante interposición gaseosa, esto va a generar una deficiencia en la calidad de la imagen ecográfica y no va a permitir una evaluación adecuada. En el caso último que mencionamos ahí, la obesidad, es por la presencia de un panículo adiposo prominente que no va a dejar que las ondas del transductor atraviesen completamente la pared abdominal y lleguen hacia la cavidad intraabdominal. Recordar que siempre que para la ecografía utilizamos, especialmente la de apendicitis aguda, utilizamos tanto el transductor convexo como el transductor lineal. Básicamente estos dos nos dan profundidad y definición de manera respectiva. Entonces, si es un paciente obeso con un panículo adiposo incrementado, las ondas se van a quedar en pared y no vamos a poder evaluar bien las estructuras intraabdominales. Acá, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, estos son los principales, hay otros más. Sin embargo, vale la pena recordar los 4 primeros específicamente. En cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, que en realidad es menos frecuente en Perú, y la ileitis aguda, específicamente eso es algo que vamos a ver tanto en sexo masculino como en sexo femenino. Vale la pena recordarlo, por eso siempre recordar las limitantes en cuanto al diagnóstico y los hallazgos que hemos mencionado en la diapositiva anterior. En cuanto a los pacientes del sexo femenino, la torsión ovárica también vale tenerlo en cuenta por su sintomatología similar a la apendicitis aguda y muchas veces por la ubicación del dolor. Similar a lo que vendría a ser la enfermedad pélvica inflamatoria, que valdría la pena expandir los datos de la anamnesis antes de solicitar el examen ecográfico. En cuanto a la adenitis mesentérica, esto es más común casi exclusivamente en lo que vendría a ser niños y es un diagnóstico que siempre va a estar presente en esta población. Hay que tener en cuenta las mediciones que vamos a tener de los ganglios linfáticos si es que los vamos a poder ver. Esto puede ser limitado, como mencionamos, por la presencia de gas y también por la colaboración del paciente, en este caso puntual de la población pediátrica. Estos dos últimos diagnósticos diferenciales, el mucosal apendicular, eso es mucho menos común, al igual que la apendijeitis epiploica. Principalmente para estos dos diagnósticos se recomendaría hacer una expansión de lo que vendría a ser el estudio ecográfico con un estudio tomográfico o también un estudio de resonancia. Acá para también mencionar los hallazgos que vamos a ver en cuanto a la tomografía, específicamente la tomografía es un estudio que tiene mucho más sensibilidad y especificidad que la ecografía, es útil también para la evaluación de complicaciones, no es operador dependiente, eso es una ventaja, sin embargo tiene mayor costo, menor disponibilidad y usa radiación ionizante, por lo cual no es recomendado para en los pacientes en edad pediátrica y los pacientes gestantes, específicamente en estas últimas. También usa contraste endovenoso, el yodado, entonces si el paciente tiene una alergia no va a poder ser usado. Acá realmente vamos a poder lo que vendría a ser ver los hallazgos similares a los que hemos hablado en la ecografía, en las imágenes axiales de estos cortes tomográficos, en que vemos el apéndice cecal dilatado que contiene la presencia de un apendicolito. En este caso, en la primera imagen, vamos a ver también la presencia del edema de los tejidos periféricos en relación a esto. Y en la segunda imagen, la presencia de una coagulación adyacente a la inflamación local. Ese es otro caso de una apendicitis perforada, también vamos a poder ver hallazgos similares. En cuanto a la resonancia, esto también es un estudio bastante sensible, bastante específico, no operador dependiente, también útil para ver las complicaciones, sin embargo, es, a pesar de ser recomendado en niños y gestantes, mucho más caro, mucho menos frecuente encontrar un resonador en un centro de salud y en un hospital en general.
por lo que es de difícil acceso. En cuanto a las imágenes, vamos a tener en cuenta los hallazgos similares dependiendo de la secuencia también que vamos a pedir. En esos casos son cortes de T2 en que vamos a poder ver la presencia de un apéndice dilatado. Nada más para tener en cuenta esto, que también sirve para la evaluación de la apendicitis. Sin embargo, se centra mucho más en los pacientes de edad pediátrica y en los pacientes gestantes. En general, si es que hay un estudio ecográfico que se considera incompleto para el diagnóstico de la apendicitis aguda, se recomienda expandir con una tomografía, especialmente si estamos hablando de una población adulta. Entonces, para concluir, la ecografía abdominal es un estudio imagenológico operador dependiente, pero es de fácil acceso, de menor costo y puede repetirse muchas veces ya que no usa radiación ionizante. En este caso, vamos a tener en cuenta que tiene limitantes que ya hemos mencionado. Sin embargo, si el operador tiene una destreza considerable, la sensibilidad y la especificidad, que ya de por sí son aceptables, se eleva, por lo que es importante tener en cuenta que vamos a tener posible realizar el diagnóstico en conjunto con la ecografía, con las imágenes ecográficas y con los hallazgos que tenga el médico tratante con respecto a lo que vendría a ser la clínica y los estudios de analítica del laboratorio, la presencia de leucocitosis de lesión izquierda y en algunos casos también elevación de reactantes de fase aguda. Eso sería todo. Estas son las referencias utilizables. Muchas gracias.